Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy voy a compartirles mi receta de tamales de calabaza. Hay unos tamales tradicionales que se hacen con calabaza y camarón seco, deliciosos, que seguramente se los compartiré más adelante, pero en esta ocasión nos vamos con los dulces. Así es que si quieren saber cómo se preparan, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno, pues vamos a necesitar una calabaza que pesa alrededor de 3,5 kilos. Pueden conseguir cualquier tipo de calabaza y en caso de que solo puedan conseguir el puré en lata, necesitarán 10 tazas de este. Y aparte, prepararían su jarabe con estos ingredientes. Aunque claro, lo ideal es cocinar la calabaza en el jarabe como para hacer una calabaza en tacha. Se necesitan 3 conos de piloncillo. A mí se me fue la onda y aquí solo puse 2, pero más adelante mientras se cocinaba agregué el otro. 2 varas de canela, semillas de anís, clavo de olor, pimienta gorda y 2,5 litros de agua. Voy a dejarles aquí en pantalla los ingredientes para que le pausen y anoten o le tomen captura de pantalla, aunque también se los voy a dejar en la cajita de información. Vamos a iniciar partiendo la calabaza con un buen cuchillo o una chita. La cáscara es muy dura, entonces hay que tener paciencia. Hay otro método y también se vale, que es el de estrellar la calabaza contra el suelo para que se parta en pedazos. Las semillas las sacamos para lavarlas, secarlas y guardarlas para hacer después un pipián u otra preparación. Platíquenme, ¿ustedes qué cocinan con las semillas de calabaza? Ahora vamos a cortar en trozos. Lo ideal sería cocerla en mi caso de cobre, pero ya me queda muy pequeño, no cabe, así que voy a usar una olla de peltre. Ponemos la mitad de la calabaza con las cáscaras hacia abajo. Luego agregamos el piloncillo, la canela que abriremos para que suelte más su sabor. De todas formas, después vamos a colar el jarabe. También las especias. Ahora ponemos la otra parte de la calabaza con la cáscara hacia arriba para que nos funcione como tapa. Luego pondremos el agua y llevamos al fuego sin tapar. Dejamos hasta que la calabaza esté cocida y bien suavecita. Vamos a sacar todos los trozos para retirar la pulpa de la cáscara. Como ya está bien cocida, entonces será muy fácil. Por otro lado, hay que colar el jarabe, que se van a dar cuenta de que tiene un aroma delicioso, especiado y obviamente la calabaza está muy presente. Me gusta usar harina de maíz nixtamalizado, harina de forma intencional para esta receta, porque así absorbe más jarabe, más sabor. Si usáramos masa de maíz, como está hidratada, tendríamos que poner menos líquido, menos jarabe. Este kilo de harina equivale a unos 2 kilos 400 gramos, más o menos. Le vamos a agregar el polvo para hornear, una pizca de sal, fíjense, queso fresco, le va muy bien. El puré de calabaza, que son, como les dije, 10 tazas. La mantequilla, que debe estar suavecita para que sea fácil mezclar. Y vamos a ir agregando de poco a poco el jarabe hasta incorporar todo. Hay muchos tipos de tamales, estos que estamos haciendo hoy son de masa revuelta. Eso quiere decir que, como su nombre lo dice, solo hay que revolver. Da como resultado unos tamales que no son esponjosos, sino cuajados. A mí me encantan los tamales de masa revuelta. Ahora hay que probar la masa. Si ustedes creen que a su gusto le hace falta un poco de dulzor, entonces hay que agregar azúcar y mezclar bien. Esta es la consistencia que debe tener, de una masa aguadita. Para enriquecer nuestros tamales, incluimos 3 tazas de fruta deshidratada, que queda de maravilla con el sabor de la calabaza y las especias. Bueno, aquí tengo ya mis hojas de totomosle, que ya están suavecitas porque las puse a remojar durante la noche. Y pues ya se la saben, ¿verdad? Ubicamos la parte lisa de la hoja y agregamos una cucharada de masa.
Como un gusto personal, los hago pequeños, pero si ustedes los hacen más grandes, salen alrededor de 50 tamales. Si quieren que tenga un color más vistoso, pueden ponerle unas gotitas de colorante vegetal naranja. Yo hasta ahorita me di cuenta de que se me terminó, así que voy a usar un poco de rosa. Pues bien, aquí está mi vaporera con agua caliente. Pondré unas hojas en la base e iré acomodando los tamalitos de forma vertical. Hay que cubrir con una servilleta de tela húmeda, tapamos y llevamos a cocer a fuego medio por 1 hora o 1 hora 15 minutos o hasta que el tamal se desprenda fácilmente de la hoja. Bueno amigos, yo ya les estoy grabando un día después, ayer ya no pude seguirlo haciendo, pero aquí están ya los tamalitos de calabaza. Vean qué belleza, cómo cuajan bonito. Los que me siguen desde hace tiempo saben que mi comida y postre favorito son los tamales. Me puedo perder en ellos, me maravilla, me encanta que haya tantas formas de preparar las masas, tantos diferentes rellenos y hasta envolturas. Y pues por supuesto que tenía que compartirles mi receta de los tamales de calabaza para aprovechar que estamos en plena temporada. Espero que puedan prepararlos, que los disfruten mucho y provecho para cuando los tengan en su mesa. Les agradezco muchísimo por estar conmigo una vez más. Los invito a suscribirse y a seguirme por aquí y en mis otras redes sociales donde también me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.